Raimundo Cruz, entrevista a... Con Francisco Torres Landa. Raimundo Cruz les saluda. 52 ciudades del país enlazan en este momento a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Y esta entrevista que estamos realizando con usted la vamos a poder ver, escuchar más tarde noche en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx, en todo el país y en el mundo entero. ¿Cómo está, licenciado Juan Francisco Torres Landa? Me imagino que muy contento. Pues sí, Raimundo, sobre todo con una enorme esperanza de que algo que se antojaba muy complicado, logramos que efectivamente ayer el Poder Judicial se pronunciara en la materia de la prohibición y de cómo esta política pública ha sido desastrosa y en voz de los propios ministros es desproporcional al bien que trata de proteger. Entonces vemos que efectivamente se logró el objetivo, que el objetivo no es, y quiero aclararlo, no es promover el consumo, ni siquiera para nosotros. Nosotros no vamos a hacer uso de la autorización que eventualmente nos otorgue COFEPRIS. Lo que queremos es que se reconozca es que ese es un derecho que le corresponde a los ciudadanos y que la labor de la autoridad es tratar eso como un tema de salud. Lo que debe hacer es informar, lo que debe hacer es tratar a gente que tenga algún padecimiento, pero no meterlos en la cárcel, no sancionarlos con penas privativas de la libertad, etcétera. Lo que tienen que hacer es ordenar el mercado y quitarle el negocio al quien lo tiene hoy en día, que son las grandes bandas de narcotráfico, las grandes bandas delincuenciales, que son los que sacan pues todo el provecho de esta estrategia que es fallida, es miserable, es violenta y es totalmente improductiva. Licenciado Juan Francisco Torres Landa, esta unión que hicieron ustedes se denomina SMART. Yo le pregunto, ¿midieron ustedes el alcance de esta resolución? ¿Están conscientes de lo que viene? Así como usted lo está planteando, de manera inmediata, el mundo va a cambiar para los mexicanos, se va a acabar la violencia, se va a acabar el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, vamos a tener un país feliz, vaya, vamos a ver el mundo rosa, todos los mexicanos, aunque no nos demos un toque de mota. No, yo te diría que evidentemente no somos, digamos, ingenuos, ni tampoco pretendemos que esto sea una panacea. Lo que queremos es que esto haya un giro en el barco, ¿no? Un giro en el destino que llevamos hoy en día, que vamos directo a un barranco en el cual vemos mayor desolación, mayor violencia, mayor poder del narcotráfico, reducción en las características y en el poder de las instituciones, y un deterioro general, digamos, de la comunidad como tal, porque vamos enfilados, insisto, en algo que simplemente se caracteriza por ser esto, un negocio del narcotráfico donde no hay ningún recato ni ninguna visibilidad de parte de quienes lamentablemente están en esas redes. Entonces lo que queremos es que el Estado recupere su capacidad y que al hacerlo esté en mejores condiciones de combatir a estas enormes bandas que, repito, con el negocio del narcotráfico y del mercado ilícito de drogas, se han hecho de un flujo que se estima entre los 20 y los 40 mil millones de dólares al año. Eso quiere decir que no existe un presupuesto público que alcance para ganarles en la carrera. Entonces, no les pegas tú en donde les duele, que es en los números, que es las finanzas. El resto de la estrategia que implica un despliegue militar, que es el uso de balas, que es el uso de fuerza pública, pues nada más genera más violencia y más saldo negativo como el que tenemos. Más de 100,000 muertos, más de 70,000 desaparecidos, más de 250,000 desplazados. ¿Cuántos más de esos mexicanos, de esas cifras negras requerimos para darnos cuenta que la estrategia es perdedora? Eso creo que es la gran interrogante, y la realidad es que muchos países que ya se atrevieron a ir en otra dirección, incluido el país que nos impuso esto por la fuerza, por capricho, que fue el vecino país del norte, ellos ya van en otra dirección. Ellos ya están caminando en una secuela totalmente distinto, que es justamente el de abandonar la persecución penal y dejar que los ciudadanos actúen en forma responsable, con las guías de salud, con las guías de prudencia, con las guías de orden y de vigilancia, que son las que finalmente deben de prevalecer. Hoy en día no pasa en eso en nuestro país, y por eso tenemos la violencia exacerbada y esta corrupción que no conoce límites. Estamos de acuerdo, licenciado Juan Francisco Torres Landa, que sí, es una lucha que está perdida. La lucha contra el narcotráfico no se ha ganado ni tantito. Sí, se detiene a los máximos cabecillas, pero parece el monstruo de 1,000 cabezas, se termina uno y nacen 10 más. Ahora, hay un dato interesante, me decían algunas personas, Raimundo, acuérdate en aquellos tiempos de Al Capone, de Chicago, los problemas que había, las guerras intestinas por el licor. Cuando se legalizó el licor se acabaron las broncas. Yo pregunto, ¿algo así estamos esperando en México con esta medida? Mira, hay una serie de enseñanzas que sí obviamente son replicables.
aunque evidentemente el mundo de los 20 del siglo pasado a lo que tenemos hoy en día, pues sí hay cambios, evidentemente hay cambios, pero la lógica subyacente que es que si tú generas una prohibición en un mercado donde hay una demanda que se llama inelástica, por definición, y esto está probado, no hay ninguna duda, que la prohibición lo que genera es un mercado muy atractivo, que los incentivos son muy altos para que alguien ingrese a suministrar, a crear la oferta, y que por lo tanto el negocio es redondo. Si tú asumes por un segundo que la estrategia prohibicionista hubiera sido exitosa, no estaríamos hablando del tema tú y yo, porque en teoría esa sustancia hubiera desaparecido de la faz de la Tierra y entonces tú no puedes consumir lo que no existe. Pero lejos de haber sucedido eso, si tuvieras una gráfica, verías que hay una curva ascendente en forma muy dramática, que es la producción, que es la oferta, y una curva descendente, que es el precio de las drogas. Ese doble cruce te indica en una forma gráfica y precisa que la prohibición es un rotundo fracaso, pero además que la penetración en cuanto a disponibilidad de drogas y consumo sigue creciendo todos los días. Entonces, por eso cuando alguien dice, oiga, es que no nos podemos arriesgar a ir por la vía que ustedes señalan, decirle, oiga, perdóname, pero la vía actual es absolutamente perdedora, no tiene un solo elemento positivo, es más, no solamente tiene elementos positivos, sino que la estrategia presupone atender un problema, cuando en realidad la estrategia es más grave que el problema en sí mismo. Es decir, el problema de salud pública sería determinado en tener algunos padecimientos y alguna población que hiciera un uso exacerbado, que estaría muy mal y que es importante que el Estado lo atienda, pero es todavía peor que tengamos esos problemas de salud pública, que esas personas no se pueden acercar al Estado porque si lo hacen los refunden en la cárcel, y además generaste un negocio mediante el cual las bandas delincuenciales están retando al propio Estado. Pues menuda combinación para hacer algo que, insisto, no está generando un solo beneficio. Por eso no podemos seguir en esta ruta, porque estamos enfilados literalmente a un barranco donde no hay salvación alguna. Licenciado Juan Francisco Torres Landa, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos de esperar los mexicanos a partir de este momento? Mira, tenemos muy definido que son 3 áreas de acción que son concurrentes, es decir, no son excluyentes entre sí, sino que son cuerdas separadas, paralelas. Por un lado, vamos a seguir trabajando con el Poder Judicial para generar por lo menos 4 resoluciones adicionales y así tener una jurisprudencia que tenga un carácter obligatorio. A partir de 5 ya es jurisprudencia. A partir de 5, es decir, la de ayer más 4 más, en el mismo sentido dictada por la primera sala, la jurisprudencia adquiriría un carácter obligatorio. Aunque dicho sea paso, la resolución de ayer no es menor, es una resolución del máximo tribunal donde el análisis es de impacto profundo. Ese impacto profundo es el que llevo a mi segunda línea de acción, que es el Poder Legislativo. Estamos ya en diálogo, incluso desde ayer mismo. Ya lo propusieron hoy senadores, Ya lo propusieron hoy senadores. Te digo que nos empezaron a llover las llamadas para decir, señores, siempre sí les queremos escuchar. ¿Se acuerdan las 4 iniciativas que teníamos ahí congeladas en el Congreso? Fíjate, se nos descompuso el congelador, ya están calientitas, ya podemos otra vez tomarlas en cuenta. Que en el fondo te digo, ese era el propósito principal de esta resolución. Activar la conciencia de los legisladores para decir, oye, si tienes una ley que ya se fue declarada inconstitucional, pues como que suena lógico que si te dijeron que ya el coche está chocado, pues hay que mandarlo al taller. Esa es la 2. En este caso, el tiempo se termina, licenciado. ¿La tercera? La número 3 es informar. Tenemos muchas décadas de desinformación. Es muy importante que toda la ciudadanía, particularmente padres de familia, y nosotros somos padres de familia, estemos claramente informados de por qué la estrategia regulatoria es mucho más provechosa y menos lesiva que lo que tenemos hoy en día, pero esa información ha estado secuestrada, ha estado minimizada porque al gobierno no le conviene admitir que ha estado derrochando recursos y metidos en una estrategia que es absolutamente perdedora. Licenciado Juan Francisco Torres Landa, quiero agradecer que nos haya tomado la llamada. Es una de las 4 personas que la Suprema Corte falló a favor de ellos para que puedan cultivar, puedan procesar y puedan consumir precisamente la marihuana. Estaremos en comunicación los próximos días, las próximas semanas, porque esto apenas empieza a escribir. Muy buenas tardes. Claro que sí, Raimundo. Muy esperanzados y con el gusto de estar en contacto contigo y tu importante audiencia.